bendiga, hermanos, en esta tarde. Una vez más estamos aquí delante de la presencia de nuestro Dios para poder llevar a cabo una vez más otro culto. Ayer, como les había comentado anteriormente, pues ayer no pudimos. Fuimos allá a visitar a unos hermanos y pues no pudimos estar y pues hoy estamos aquí. Lo recorrimos para el día de hoy y mañana nuevamente también vamos a tener nuestro culto de oración. Y pues en este día vamos a terminar el estudio que teníamos el domingo. Ahí lo dejamos a mitad y pues hoy lo vamos a terminar. Pero antes de comenzar, hermanos, pues vamos a ponernos en las manos de Dios para que Dios sea el que nos guíe. Y pues todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la palabra de Dios se siga predicando y pues que usted se siga alimentando y también siga escudriñando y leyendo su palabra todos los días. Amén. Así que, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios y así seguimos con este servicio. Padre, te damos gracias una vez más, bendito Dios, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, porque es mi hogar, Señor. También mi hogar es casa, porque dice tu palabra en Josué, bendito Dios, como dijo ese gran hombre, yo en mi casa serviremos a Jehová, y este lugar, Señor, también es tu casa. Y Padre, pues ayúdanos para seguir adelante en tu camino. Bendice este servicio humilde y sencillamente, Señor. No tenemos quizás, Padre, la tecnología avanzada, pero Señor, el único motivo y yo creo que el único propósito es que se anuncie tu palabra, lo demás sale sobrando. Y Señor, que tu palabra llegue a los oídos y al corazón de cada persona que esté escuchándonos en esta noche. Te lo dedicamos a ti, Señor. Guíanos, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, Señor, en esta noche. Y pues tomar tu palabra, Señor, a veces, como lo hemos dicho en temas anteriores, a veces tu palabra es ofensiva, pero Señor, también es bálsamo que cura y nos ayuda si la tomamos espiritualmente. Padre, todo te lo pedimos, Señor. Padre, la alabanza y también, Señor, pues todo lo que podemos hacer en esta noche, pues que sea olor grato para ti y también sea de bendición para mi hermano. Ojalá esté al pendiente, Señor, también ahí de tu palabra y podamos, bendito Dios, compartir y estar juntos, unánimes en un mismo sentido, en un mismo espíritu, para poder, Señor, dedicarte este culto. Señor, gracias por todas las cosas, tanto buenas y malas que nos han venido, y pues, Padre, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a déjeme checar algo porque creo que ahí pasó algo, permítanme. Permítame, déjeme le arreglo aquí. Ay, perdón, discúlpenos, hermanos, ahí por los problemitas que a veces tenemos ahí. Estoy transmitiendo de otro celular de uno de mis hijos y pues si hay algún problema, como quiera, ahí háganoslo saber para poder pues, estar en un mismo sentido. ¿Bien? Ahora su Biblia, hermanos, en el libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Vamos a comenzar con esta palabra. Y así ahorita cantamos unos cantos para la honra y gloria de Dios. Amén. Voy a dar tiempo al libro de Oseas. Está en el Antiguo Testamento, hermanos. Está antes de Joel y después de Daniel. Está Daniel y Oseas. Joel antes de Joel. ¿Amén?
Así que abra su Biblia en Oseas capítulo 4 y vamos a leer ese capítulo para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Amén? Oseas capítulo 4. Estamos dando tiempo para que pueda usted encontrar y poder darle lectura a esta palabra. Si puede compartir ahí, hermanos, en sus redes sociales, comparta para que también algún familiar, alguna persona también inconversa pueda escuchar la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios, Oseas capítulo 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurará, mentirá, matará, hurtará y adulterará, prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. El pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de manera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Yo castigaré a vuestros hijos cuando forniquen, y a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres. Sacrifican, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indomita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado al ídolo, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Quizás algunos hermanos dirán, ¿por qué dirá esto? Habrá algunos que no entiendan este capítulo. Les recomiendo que lean desde el capítulo 1 para que se den cuenta. Pero en lo esencial, hermanos, en el capítulo 6, ahí viene claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, es un capítulo para meditar. Importante estar cerca de Dios. Y esperemos, hermanos, que en estos tiempos usted esté más cerca de Dios. No porque no estemos en la iglesia nos vamos a enfriar o nos vamos a alejar. Al contrario, tenemos que estar con más ferviente amor hacia Dios. Amén. Es importante el estar en la iglesia, sí, lo es. Pero la palabra, hermanos, no ha faltado. Y es lo más importante. Gracias a Dios, hermanos, que pues yo creo que ya pronto estaremos nuevamente en nuestra iglesia, estemos orando para poder nuevamente congregarnos. Pero mientras llega ese día, hermanos, pues tenemos que estar con ánimos, con fortaleza, amén, con el deseo, amén, como le hemos dicho muchas veces, y lo dice la palabra de Dios, que estemos como un niño recién nacido, pues deseando la leche de la madre. Así también nosotros desear el alimento espiritual que es la palabra de Dios, y más en estos tiempos. Amén. Vamos a cantar unos cantos, hermanos, y ahorita seguimos, amén, seguimos con la palabra de Dios y con el estudio de esta noche. Vamos a cantar, hermanos, estos cantos. Vamos a empezar con este canto, hermanos, un canto muy hermoso, en lo particular a mí me encanta, me gusta mucho. ¿Amén? Pues, como siempre lo hemos dicho, no sabemos cantar, pero lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Amén. Lluvias de gracia.
Dios, hermanos. Vamos a cantar otro canto. Este canto, hermanos, ya lo sabemos todos, ya lo conocemos. Se llama La Iglesia sin mancha ni arruga. Amén. Conmigo, hermanos. Amén. Este canto. Vamos a cantar otro canto, hermanos. Este canto quizás a lo mejor no se lo sabe. Escúchelo. También trae hermoso mensaje. Amén. Ahí va.
dos caminos hacia la eternidad. Amén. El angosto es el de Dios, el ancho es el de Satanás. La pregunta es, ¿por cuál camino vamos, hermanos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a comenzar, hermanos, este servicio. No sé si recuerda el tema, la serie que estamos viendo. Amén. No sé si se recuerda cómo se llama la serie, hermanos. Se llama verdaderos discípulos. Amén. Porque Dios quiere verdaderos discípulos. Y el tema que estamos viendo, hermanos, es el número 7 dentro de esta serie. Y el tema, hermanos, es algo especial que Dios le dice a usted, le habla a usted, me habla a mí. Amén. Y nos habla a todos la palabra de Dios. El tema, hermanos, se llama el reto de ser discípulo. Dios nos reta a que seamos discípulos. Amén. Dios nos ha escogido, veíamos, hermanos, el domingo en la mañana. Dios nos escogió. Nosotros no escogimos a Dios. A veces podemos decir, es que yo escogí a Dios. Y es una mentira. Dice la palabra de Dios que no hay nadie quien busque a Dios. Él nos escogió a nosotros. Por medio de su palabra hemos creído y Él nos ha escogido para una buena obra, para su obra, que es que también nosotros aprendamos, conozcamos la palabra de Dios y poder llevarla también a las demás vidas, a la demás gente, para que también vengan al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento, y también ellos puedan hacer de nuevo y puedan ir por el camino correcto, por el angosto. Hemos dicho, hermanos, que hablar de la cruz, hablar de Jesús, hermanos, es hablar de sufrimiento. Amén. Que Jesús vino a morir, sufrió. Hoy en día, hermanos, hemos dicho muchas veces también, hoy se predica, hermanos, acerca de la prosperidad, del amor, de que todo está bien, pero la palabra de Dios, hermanos, se ha hecho para confrontar al hombre con su pecado. Y a veces la palabra de Dios es dura, a veces la palabra de Dios es ofensiva, pero, hermanos, la palabra de Dios hay vida. La palabra de Dios genera vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, hermanos, es el alimento que necesita cada persona. Amén. Y nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos ese pan de vida, esa palabra de vida para nuestras vidas. El tema se llama, hermanos, el reto de ser discípulos. Veíamos ahí, abra su Biblia donde leíamos en Marcos capítulo 3. Vámonos al Nuevo Testamento. Mateo, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, hermanos. Versículo 13 al 15. Se los voy a leer nuevamente, hermanos, para poder ir y poder llegar a donde nos quedamos y poder terminar este tema. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Vamos a orar y nos ponemos en las manos de Dios. Padre, una vez más nos ponemos en tus manos para que usted nos guíe, y Padre, ponga carbón encendido en nuestra boca y poder, Señor, anunciar su palabra tal y como es. Y Padre, que podamos abrir nuestro corazón para que tu palabra, Señor, pues la tomemos, pues Padre, es el pan de vida, es el pan que necesitamos, es el alimento espiritual que necesitamos en estos tiempos, Padre. Te pido, Señor, que mi hermano esté atento, escuche tu palabra, la tome, Señor,
y también la ponga por obra donde quiera que andemos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, el tema es el reto de ser discípulos. Dios nos reta, hermanos, a que no solamente seamos simplemente creyentes. Dios quiere que vayamos más allá, que seamos discípulos. Amén. Ese es el reto que tenemos hoy en día, que lo hemos tenido siempre. Aún los que tienen poco en el Evangelio, ese debe ser el reto, llegar a ser un verdadero discípulo. Amén. El reto de ser discípulo, hermanos, de Cristo, que además, hermanos, nos constituye que es un verdadero privilegio, hermano. Amén. Es un verdadero privilegio poder llegar a ser un gran o un verdadero discípulo de Cristo. Dice aquí la palabra, hermanos, que para aquellos que aman hacer la voluntad de Dios, el cristianismo no es una carga, tampoco es una obligación, debe ser un privilegio, hermano. Por eso si usted vive frustrado por ser cristiano, hermano, pues verdaderamente no estamos siguiendo a Cristo por amor. Claro, trae lucha, trae prueba, trae dificultades, pero como veíamos la vez pasada, hermanos, hay una paz interna que Dios nos da. Y no es una paz con el mundo, es una paz con Dios. Y tener paz con Dios, hermanos, es más que suficiente, aunque su enemigo sea el mundo. Amén. Pero la paz, hermanos, que Dios nos da es una paz para con Él, no para con el mundo. En el mundo dice la palabra de Dios, tendremos aflicciones. Por eso, hermanos, el reto de ser discípulo, hermanos, nos constituye, hermanos, que es un privilegio. No debe ser una obligación, no debe ser una carga, es un privilegio. Y el punto que veíamos primero, hermanos, discípulos y cristianos. Nosotros debemos ser discípulos y también somos cristianos. Y había ahí algo, hermanos, que a lo mejor usted no entendió. El término o lo que quiere decir o lo que significa ser la palabra cristiano. ¿Se acuerda? Que veíamos que en el griego, hermanos, en el griego cristianos de manera literal significa, hermanos, pequeños o Cristos pequeños. Cristo pequeño, más bien dicho. No es el nombre, dice aquí, del afiliado o de una religión. Quiero explicarles, hermanos, más claramente que este término de cristiano en aquellos tiempos, hermanos, le dijeron a los discípulos. Y aún la palabra de Dios, hermanos, nos dice, veíamos allá en Hechos capítulo 11, fíjense lo que dice Hechos capítulo 11, para que no vaya a decir, el hermano dijo que pues está minimizando a Cristo. No, de ninguna manera. Y decimos una palabra, tenemos que explicarla a qué se refiere. ¿Amén? Hechos capítulo 11, versículo 26, fíjese lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios. Hechos 11, 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Por primera vez, hermanos, se les llamó cristianos a los discípulos. Amén. Pero, ¿por qué se les llamó cristianos, hermanos? Amén. En este contexto, hermanos, dice la palabra que en nuestro tiempo, o más bien dicho, perdónenme. En lo que estamos viendo aquí, hermanos, el significado de cristianos viene del griego cristianos, amén, que literalmente significa Cristo pequeño, amén. Tanto el discípulo como el cristiano, hermanos, buscan ser como Cristo, amén. Los discípulos, hermanos, reflejaban a Cristo y se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, allá en aquel tiempo. Pero, hermanos, ¿quiénes eran los que les llamaron cristianos? A los discípulos.
La palabra cristiano, hermanos, era una ofensa. O sea, para aquel que se burlaba, para aquel que no era cristiano, que no era nacido de nuevo, hermanos, les empezaron a decir a los discípulos en forma de burla, cristianos, Cristo pequeño. Amén. Por eso les decía también, hermanos, que el ejemplo de un apodo, era un apodo, es algo que les empezaron a decir a los discípulos. Un apodo como hoy en día hay muchos apodos. Usted le pone un apodo a alguien, pero es por algo que tiene. Les decía yo el ejemplo que les ponía ahí, al que trabaja mucho a veces le dicen el chambeador o X apodo. En aquellos tiempos así sucedió. Pero mire lo que dice aquí para explicárselo un poquito más y usted me pueda entender a lo que se refiere. Amén. Fíjese lo que dice aquí. Aquí lo escribimos. Amén. Lo que se refiere, hermanos. Amén. Dice aquí, ¿sabe de dónde proviene el término cristiano? Amén. ¿De dónde proviene el término cristiano? Aquí dice, sabía que el término cristiano viene del griego cristiano, lo que le decía yo ahorita, y que significa pequeño Cristo o Cristo pequeño. Este término, hermanos, era utilizado por los enemigos de la fe de Jesús en aquellos tiempos. Amén. Y lo usaban como un insulto. Amén. Y decían así, mira, ahí vienen los pequeños Cristos, que significa cristianos. Ahí vienen los cristianos, ahí vienen, mira, en forma de burla, mira, ahí vienen los pequeños Cristos. Amén. Decían, y aquello que empezó siendo una burla, hoy en día, hermanos, se convirtió más adelante en el término que desde entonces han adoptado las miles de millones de personas que han recibido en sus vidas a Jesús y que han dado el paso a convertirse en sus seguidores. Es una ironía, ¿no? Que comenzó como una burla, ese apodo o esa palabra de cristianos, pequeño Cristo, en son de burla. Decían, mira, se burlaban de los discípulos y los veían y decían, mira, ahí vienen los pequeños Cristos. Amén. Eso es lo que significa, hermanos, cristianos. Y hoy hemos tomado ese término, que somos cristianos. Amén. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Amén. Pero un seguidor de Cristo, hermanos, tiene que tomar el reto de ser un discípulo. Somos discípulos, debemos de ser discípulos. Tenemos que tomar ese reto. Amén. Por eso, hermanos, quería especificarlo un poco más lo que se refiere cristiano. Cristiano en el griego significa pequeño Cristo. Amén. Así se burlaban en aquellos tiempos. Hoy en día a veces también usan, ay, mira, ahí viene el hermano, ay, mira, ahí viene el hermanito, ay, mira, ahí viene el evangélico, ay, mira, ahí viene el cristiano. Se burlan, lo toman en forma de burla, pero para nosotros no es burla, al contrario, hermanos, es un privilegio que nos llamen cristianos, porque somos discípulos, seguidores de Cristo. Amén. Seguidores de Cristo. Hoy, hermanos, las burlas, hoy en día hay burlas, amén, contra algunos creyentes que no son discípulos. Suelen ser por otras razones. Amén. Porque a veces se burla la gente, hermanos, del cristiano. ¿Por qué quiere Dios que tomemos ese reto de ser discípulos? Amén. Hoy en día, hermanos, el creyente por tales, dice, porque los tales dicen que son como Cristo, pero en realidad no lo son y son causa de burla. Por eso nosotros como cristianos, hermanos, tenemos una gran responsabilidad primeramente con Dios y también con los que nos rodean, cómo nos comportamos. Por eso hoy en día, hermanos, Dios nos dice en su palabra que nos afirmemos. Amén. Hoy en día, hermanos, caemos, sí, y lamentablemente a veces cuando caemos, pues somos piedra de tropiezo para otros o burla de otros. Amén. Pero por eso debemos de mantenernos firmes. Pero si caíste, amén, levántate en el nombre de Cristo. ¿Qué importan las burlas? Si Dios te perdona, eso es lo que importa. Pero de aquí en adelante trata de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad tuya. Amén. Por eso, hermanos, veíamos ahí. Y también veíamos el segundo punto, hermanos. ¿Elegiste o te eligieron? Una pregunta.
¿Tú eligiste a Dios o Él te eligió a ti? Ya vimos en la palabra de Dios que Él eligió a ¿quiénes? A los 12. Amén. Él los eligió. Él los ha elegido, hermanos. Y si Él los ha elegido es un privilegio, hermanos. Les decía también el domingo, dice la palabra de Dios, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Por eso, hermanos, es un privilegio poder ser un discípulo de Cristo. No es una carga, no es una obligación. Es un privilegio ser hijo de Dios, ser un discípulo de Cristo. Amén. Y por eso Dios nos hace ese reto, que nosotros seamos verdaderos discípulos. Amén. Que no seamos, hermanos, que no andemos como les compartía ahí en el WhatsApp, aquel mensaje, hermanos, que decía en Apocalipsis aquella iglesia: por cuanto no eres ni tibio ni caliente, y por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Dios quiere que seamos verdaderamente discípulos. ¿Elegiste o te eligieron? Muchas veces hemos escuchado hablar de la gente que dice: escogí a Cristo, acepté a Cristo. Amén. Yo lo acepté. Amén. Pero, hermanos, es al revés. Él nos ha aceptado. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos arrepentido. Y porque lo hemos reconocido como nuestro Salvador personal. Pero muchas veces decimos: yo escogí seguir a Cristo. Él nos escogió a nosotros. Y para ti y para mí debe ser un privilegio, nuevamente te lo repito, ser un seguidor de Cristo. No te avergüences de ser un cristiano o de ser un discípulo. Al contrario, siéntete orgulloso de ser un hijo de Dios, un discípulo de Cristo. Amén. También les decía, hermanos, que a veces es muy común presentar a Cristo equivocadamente. Cuando decimos: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Es como si estuviéramos vendiendo algo. Amén. El precio de aceptar a Jesús es darle la vida, hermanos, completamente, no a medias. Hoy en día todavía queremos seguir a Cristo, pero todavía queremos, hermanos, seguir en el mundo. Las cosas viejas pasaron, hermanos, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ya no se acuerde de su vida pasada, de lo que hizo antes. Si era tomador, ya no se acuerde de que era tomador. Si era fumador, ya no se acuerde de que antes fumaba. Y menos desee eso, hermano. Eso es vergüenza. Eso debe de sentirnos, debe de darnos vergüenza, hermanos. Pero ya no se acuerde de eso, porque Dios ya lo perdonó. Ya olvídelo, ya Dios ya perdonó. Ahora siéntase orgulloso de ser cristiano, de ser un discípulo de Cristo. Pero no estamos recordando, hermano, nuestra vida pasada. Aún Pablo dice: mi vida pasada la tengo como estiércol, como trapo de inmundicia. Y la vez pasada les decía lo que significa eso, hermano. Pero muchas veces, hermanos, estamos ahí recordando lo pasado cuando Cristo ya lo perdonó. Y no queremos soltar, no queremos dejar. Cuando Cristo vino a darnos libertad de nuestro pecado. Un verdadero discípulo, hermanos, asume su responsabilidad. Amén. Por eso Cristo nos hace el reto de que seamos verdaderos. O somos o no somos. Y todavía queremos andar, o sea, si todavía nos gustan las cosas del mundo, no podemos servir a dos señores. O eres o no eres. Amén. Dios te da la opción, pero no puedes decir: bueno, ahorita sí, mañana no. Mañana en el mundo y mañana en las cosas de Dios. No se puede, hermano. Dios te desechará. Y si haces eso es porque realmente no has nacido de nuevo. Amén. Claro, la tentación siempre está. Pero acuérdese que Dios nos ha dado, dice, leíamos ahorita, Dios nos ha dado, hermanos, autoridad. Dios nos ha dado poder para poder vencer todo dardo del enemigo. Por eso Dios quiere que lleguemos a ese nivel de ser verdaderos discípulos. Amén. Verdaderos discípulos. El precio, hermanos, de aceptar a Jesús es darle la vida entera, no a medias, es completamente. Dios dice: lo quiero todo o nada.
te da la opción. Amén. Yo quiero todo o nada. Les decía, claro, es un proceso. Pero ese proceso no es para retroceder, es para seguir avanzando, hermano. Amén. No es de que caminas 5 pasos y retrocedes 20. No. A lo mejor conforme vas caminando tropiezas, te caes, pero levántate y sigue caminando, pero no mires para atrás. No te regreses otra vez para atrás. Porque dice la palabra de Dios de que el que toma el arado no mira para atrás, sino mira hacia adelante. Y el que se vuelve atrás, dice la palabra de Dios, no es digno de ser llamado hijo de Dios. ¿Amén? Por eso Dios nos da la exhortación y nos da este tema, esta exhortación, que tomemos ese reto de ser verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Es darle todo o nada. Tienes que darle, entregarle. Si tú eres joven, si tienes novia o novio, tienes que entregarle tu noviazgo, tu trabajo, tu carácter, tu matrimonio, tus hijos, etcétera, etcétera. Todo debemos de entregarle a Dios, hermano, porque a Él todo le pertenece. Amén. Debemos entregar nuestra vida sin reservas. ¿Acaso Jesús, hermanos, cuando vino a salvarnos y murió en la cruz del Calvario, lo hizo a medias? Muchas veces no podemos dejar, hermanos, todavía de pensar en la cerveza. Todavía no podemos dejar de pensar en el vino, en el cigarro, en las drogas, hermanos, en la fornicación, en el adulterio, o en X pecado, hermanos, que a veces seguimos arrastrando. No podemos dejarlo, todavía lo seguimos arrastrando, hermano. Cuando Cristo Jesús dice que dejó su trono de gloria, lo dejó todo, hermanos, dejó sus riquezas para hacernos ricos a nosotros. Él lo dejó todo, hermanos. El seguir a Cristo, mismo Jesús dijo, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Por eso hoy en día, hermanos, muchos creen en Dios, pero no sé en qué Dios creerán, porque en el Dios que yo creo, hermanos, Él tiene disciplina. Amén. Y vamos a hacer lo que Él dice, no lo que nosotros digamos. Y todo el mundo cree en su Dios. Pero ¿en qué Dios creerán? Porque pues hacen lo que ellos quieren. Un Dios que no tiene vida. Pero en el Dios en el que yo he creído, hermanos, Él tiene una disciplina. Él nos da responsabilidades como cristianos. Por eso, ¿en qué Dios has creído tú? ¿Has pensado que has creído en un Dios que no tiene vida, que no ve, que no escucha, que no siente? Hermanos, el Dios en quien hemos creído es un Dios verdadero, es un Dios poderoso. Y no estamos ante cualquier Dios, estamos en el verdadero Dios, delante del verdadero Dios. Amén. No podemos tomar a Jesús, hermanos, como un hobby, les decía. El pasaje que estamos viendo, hermanos, ahí en Marcos, que veíamos ahorita, capítulo 3, versículo 13 y el 15, Jesús llamó a quien Él quiso. Amén. El compromiso, hermanos, de ser cristianos se ha rebajado tanto que pareciera que Dios está rogando para que lo aceptemos. O como si Él nos necesitara. Y es al revés, nosotros necesitamos de Dios, hermano. Dios no necesita de ti, Dios no necesita de mí, hermano. ¿Lo sabías? Nosotros necesitamos de Él. Usted sin Dios, o yo sin Dios, yo no soy nada. Pero Dios sin usted sigue siendo el Dios. Amén. Grábese. Hermanos, en la palabra de Dios nos enseña como cuando Juan el Bautista, hermanos, cómo predicaba a la gente. Amén. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El arrepentimiento, el perdón de pecados. Lo primero que tiene que hacer la persona, hermanos, es arrepentirse, reconocer que es un pecador, un vil pecador y que necesita el perdón de Jesús. Rogarle al Padre que nos perdone.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no nomás nos perdona, dice que nos limpia y quita todo pecado. Por eso ya no se ande acordando de su vida pasada. Su vida pasada es una vergüenza, hermanos. La verdadera vida la estamos viviendo hoy que tenemos a Cristo. Amén. Y no nomás le pasa a usted, también me ha pasado a mí, hermanos. A veces vienen los pensamientos, pero hay que reprenderlos, hay que decirle a Dios que limpie, renueve cada día más nuestro corazón y nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Y mirar siempre hacia adelante. Juan el Bautista, hermanos, predicaba el arrepentimiento, porque el reino de los cielos está cerca, hoy en día está más cerca, hermanos. Dice que así hacía entender a la gente que ser cristiano y discípulo de Jesús es el reto más grande que alguien puede tomar. El reto más grande que tú puedes tomar en esta vida es ser un verdadero discípulo. El reto más grande no es correr tantos kilómetros, amén, tantos metros, o llegar a ser un gran futbolista, un gran deportista, un gran trabajador, un gran empresario. Ese no es un verdadero reto, hermanos. Ese es un reto temporal. El verdadero reto, hermanos, es el llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Y es el reto que Dios nos hace hoy en día. Qué triste hoy en día, hermanos, que nos esforzamos tanto en nuestra vida cotidiana. Nos esmeramos tanto, hermanos. Luchamos tanto. Nos cansamos mucho por lograr nuestros retos. Y muchas veces los logramos. Pero el mayor reto, hermanos, es llegar a ser un verdadero discípulo. ¿Lo has tomado o lo has pasado por alto? ¿O te has conformado con lo que ahora es? Al cabo ya tengo a Cristo, ya tengo mi salvación y con eso basta. Si no nos conformamos, hermanos, en la vida terrenal, a veces tenemos y queremos más. Y no nos conformamos. Y no quiero decir con eso que es malo, ¿no? Pero ¿por qué no somos así también en la palabra de Dios, en las cosas de Dios? Querer ser más. Si has aprendido hasta el día de hoy lo necesario, ve por más. Anhela más conocer a Cristo. No solamente te quedes en creyente, ve más allá, ser un maestro, ser un discípulo. Ese es el reto que Dios nos da, hermanos, en esta noche, a la iglesia. Ir más allá. Si en la vida cotidiana no te conformas con lo que tienes y aún lo que tienes quieres más, pues hermanos, también en lo espiritual, no te conformes con lo que hoy has aprendido. Anhela más. Pidámosle más sabiduría a Dios. ¿Se requiere un esfuerzo? Sí. Así como se requiere un esfuerzo correr un maratón de, no sé, 10, 20, 30, 50 kilómetros. Se requiere un esfuerzo y una preparación. Así también en la vida espiritual, hermanos. ¿Y cuál vale más? Espiritual. Porque galardón grande tenemos allá con Dios. Vamos a leer Juan 15, 16.